Pichincha Universal, generando noticias. Nos vamos a hablar de economía ahora y agradecemos la presencia de Marco Flores. Muchísimas gracias, economista, por estar aquí. Algunos elementos. La Junta de Política de Regulación Monetaria es la única que tiene la capacidad de presentar reformas al Código Monetario. El presidente de la República se están pensando en algunos temas que básicamente tienen que ver con topes para el gasto público. Aunque yo sí le pediría un primer balance general a su modo, a todo lo que nos ha acostumbrado a tener elementos estructurales amplios en los que se inscribe su análisis. Bienvenido. Buenos días, María Isabel. Buenos días a sus oyentes. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí. Yo me temo mucho de que el gobierno, luego de 26 meses de gobierno, no descifra los códigos de la economía. Como entregó el manejo de la economía a un sector bastante bien identificado, que se ha beneficiado de la construcción económica. El resto, las familias ecuatorianas, siguen en la misma situación y en gran medida también han empeorado su situación, como revelan los indicadores. Ha crecido la pobreza, el desempleo, el subempleo, y parece que no les es suficiente tampoco lo que está ocurriendo en Argentina, que debería ser un espejo donde uno se mire. Ahora mismo, mire usted, el gobierno se apresta a enviar un paquete de reformas a la Asamblea, donde el tema sustantivo ahí será el sacarle más plata del bolsillo a las familias ecuatorianas. En una economía que no crece, a la que se le ofrece que crecerá entre el 2018 y el 2021 al 0.3%, una verdadera vergüenza. Y hasta el 2023 se le ofrece que crezca en 1.18%, cuando la tasa de crecimiento de la población es de 1.67%, es decirles de manera oficial, ustedes van a ser más pobres los próximos 5 años. Eso es lo que está diciendo ese acuerdo. No hay políticas de reactivación económica. El Ecuador tiene, el PIB del Ecuador, el 75% es consumo, entre público y privado. Más del 65% es del consumo privado, el consumo de las familias, básicamente. Y entonces no se incentiva ese consumo, siendo clave por la magnitud, ¿no? Si nosotros consumimos el 75% del PIB, esa es la variable que debería tomarse. Pues no, el gobierno no hace nada y lo que hace es paralizar la inversión pública sin tener una inversión privada con la que se pueda compensar, lo cual tiene efectos muy nocivos. Y esta es la situación en la que nos encontramos. Usted menciona algo de la Junta Monetaria y Financiera. Yo hace poco escribí algo y decía que parece más bien una agencia bancaria. Porque, correcto, el de ley. Y no sabe todo lo que ha venido por decir eso. Pero esa es la verdad, esa es la verdad. Yo lo que creo es que en estas reformas esa Junta debería desaparecer. Y más bien hay que fortalecer la superintendencia de bancos. Primero porque esa es una junta que está beneficiando en muchas de sus resoluciones exclusivamente a un sector, y porque creo yo sinceramente que no sirve para nada, ni es necesaria. ¿Por qué no tenemos moneda? No solo porque no tenemos moneda, sino porque tenemos a la superintendencia de bancos, que es a la que le corresponde realmente un control y realizar un trabajo mucho más efectivo. Pero no la regulación. Ellos no tienen, digamos, la capacidad de regir o de diseñar reformas legislativas. Ese es el cambio que hay que producir. Ya. Ese es el cambio que hay que producir. Y luego estamos viendo los resultados, ¿no? Hace poco esa Junta aprobó, por ejemplo, una resolución por la cual le quería cobrar a la gente que usa las tarjetas de crédito los intereses desde la fecha en que realizó la compra, en lugar de cobrarle los intereses en mora desde la fecha en que vencía el pago. Una cosa de locos realmente, ¿no? Y eso es mucho dinero. Se quiso pasar por alto, incluso se lo detectó por parte de clientes, salió en prensa y de allí que se dio esta corrección. Bueno, nosotros mismos lo denunciamos y aquí mismo hablamos sobre eso. Y mucha gente también lo hizo. Y ahora último, aparecen con otra novedad en ese estilo, ¿no? ¿Qué es? Es decir, ponerle 45 centavos al retiro de dinero en los cajeros, claro. 45 centavos de costo por transacción, y cada $50 de retiro volver a cobrar. Y miembros de esa junta tienen el descaro de decir que están haciendo eso para desincentivar el retiro de dinero, sabiendo que más del 90% de las transacciones que hace la gente es retiro de $20. Entonces, eso es un verdadero descaro, Y hace mucho daño en general al país, les hace daño a los propios bancos.
Por eso es que creo también que esa junta está muy mal estructurada, que debería ser eliminada y más bien fortalecer la superintendencia de bancos. ¿Ya? Pero en lo sustantivo, María Isabel, aquí el cambio que se requiere es un cambio de política económica y se requiere de nuevos líderes y nuevos liderazgos, pero no de líderes ni de liderazgos que le ofrezcan al Ecuador a mejorar la situación del déficit fiscal o un poquito de crecimiento económico. Se requiere de líderes y liderazgos que le conduzcan al Ecuador por una ruta de sendero permanente. Ese es el verdadero líder, pero además un líder que tenga las manos libres, no comprometidas con sectores, que tenga la suficiente capacidad para entender el problema, para formar un equipo adecuado de trabajo. Es decir, la mediocridad aquí campea con muy pocas excepciones, pero además que comprenda lo que tiene que hacer, que tenga libertad para hacerlo, que tenga la inteligencia y el valor para conducir a su pueblo. Y que el único interés al cual él sirva sea el de la patria, y que no utilice el poder para servirse a sí mismo, ni sacar ventajas de una posición temporal mientras deja a su pueblo sumido en la situación en que se encuentra. Y desgraciadamente esto es lo que no se ha visto y lo que hay necesidad de ver. Por eso es que la gente tiene también la necesidad de reflexionar. Mire, el peor daño que tenemos en el Ecuador viene causado en parte también por nosotros, por la resignación. Nos resignamos a recibir las cosas como vienen. Y mientras los ecuatorianos nos resignemos a recibir las cosas como vienen y no exijamos el cambio sustantivo de políticas en general que requiere el país, no vamos a avanzar. Y la gente va a ser presa siempre del engaño, de la mediocridad. Lo que ocurre en Argentina es lo suficientemente grave, ¿no?, en términos del incremento de la pobreza. Y le invito a la gente que quiera analizar un poco estos temas, que entre a la página de la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, y hay un Instituto de Investigaciones Sociales excelente, para que vea la forma dramática en que ha crecido la pobreza. Sí. Entonces aquí nos vienen a contar que el resultado ha sido porque ha habido un exceso de gradualismo. El gradualismo puede ser una parte, pero son las políticas económicas equivocadas los que han hecho que el 10% de niños argentinos no tengan comida, por ejemplo. ¿Cómo le parece? Justamente, está invisibilizado el tema porque se acerca a la crisis económica que vive Venezuela por todos los elementos que todos conocemos, pero sin embargo no se devela que está pasando prácticamente los mismos indicadores de pobreza con un modelo en teoría antagónico. Bueno, en realidad lo que ocurre en Argentina es grave, todos los indicadores están en rojo. En el último año hay 2 millones más de pobres en Argentina. Es gravísimo. Y la pobreza llega al 35%. En un país que podría alimentar a 400 millones de personas, no se puede alimentar a los 43 millones de argentinos. Bueno, eso nos debería decir algo. Concentración, ¿cómo definir el problema de Argentina allí? Bueno, ¿cuál fue la política que aplicó Macri? La política de un modelo absolutamente regresivo, es la regresividad brutal de la receta, y le voy a dar unos datos muy interesantes sobre esto. La regresividad de la receta, la que ha empobrecido más a la gente, porque una política económica regresiva, como la que propone el Fondo Monetario Internacional y la que ha seguido Argentina, hace a la gente más pobre. Sí, claro. Déjeme darle unos datos que le traje especialmente para compartir sobre este tema. Muchas gracias. Mire, en el año 2009 estalló la crisis en Grecia, como todos sabemos. Sí. Y entonces la llamada Troika Europea, que es el Banco de Pagos, en general la Eurozona y el Fondo Monetario, le exigieron a Grecia un ajuste brutal, a Grecia, a los griegos, en los últimos años bajo el gobierno del señor Tsipras. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Acaba de perder las elecciones este señor y acaba de ganar de largo, barriendo, un candidato que va a ver lo que propone. La salida de este señor ocurre luego de que se han cumplido 10 años del estallido de la crisis griega, 10 años en que Grecia ha estado en terapia intensiva bajo la receta estándar y regresiva. Y luego de 10 años, estos son los resultados, que debería decir algo al gobierno y a la gente, ¿no? La deuda pública está en 180% del PIB. Está creciendo ahora último la economía en un módico 2%, por lo menos el último año creció. Eso significaría que necesita 35 años de crecimiento para poder llegar al nivel del PIB que tenía antes de la crisis. El desempleo es del 18.1%.
estamos hablando luego del ajuste, luego del ajuste brutal que se ha hecho. Estos son los que resultados. supuestamente tenía que haber corregido Tenía que haber economía corregido y esto. mejorado los indicadores. Y el Todo lo desempleo en los jóvenes de 15 a 25 años es del 60%. Desde el año 2009, en que comenzó el ajuste, la pobreza se ha disparado y afecta gravemente al 35% de la población. Y la pobreza extrema afecta al 15% de la población. Pero algo más, la tasa de suicidio se incrementaba en 50%. 50%. Y eso lo dice una ONG que se llama Thought for Action, Pensamientos para la Acción. Sí. Y en la última década los intentos de suicidios se han incrementado en 234%. Es decir, este es el resultado luego de aplicar durante 10 años, como digo, ponerle en terapia intensiva a la economía, aplicar durante 10 años esta receta estándar de contracción, en definitiva de regresividad de las políticas económicas. Entonces ahora aparece un señor que se llama el señor Mitsotakis, que acaba de barrer en las elecciones, y es el nuevo primer ministro de Grecia. Y fíjese que él, siendo un empresario, pero se ve que es un empresario moderno, y además siendo un hombre de recursos, lo primero que está proponiendo es la reducción sustantiva de los impuestos. Y no solo que está proponiendo eso, sino que está proponiendo la reactivación de la economía, y está proponiendo volver, por ejemplo, los salarios y las jubilaciones al nivel que tenían antes, como hizo Mario Centeno. Yo estoy señalando estas cifras y estoy señalando estos detalles y estos datos, porque esta es la evidencia que está presentando el mundo. Estos códigos deberían descifrar en el Ecuador para darse cuenta que el camino de la conducción económica ecuatoriana no es el correcto. Si nosotros queremos reducir el tamaño del Estado, que a mi juicio hay que hacerlo, pero no se puede hacerlo en medio de la contracción económica, en medio del desempleo y el subempleo. Usted tiene que generar puestos de trabajo, tiene que reactivar la economía para paralelamente dentro de un programa ir reduciendo los excesos, porque hay excesos en el gasto corriente, también en el gasto de inversión, excesos en el empleo. El Seguro Social tenía en el año 2006 13,000 empleados, hoy tiene 39,000, pero no solo el Seguro Social. Lo que no puede hacer es coger a esa gente y botarle a la calle, porque no tiene dónde irse. Entonces, la economía tiene que despertarse, reactivarse, comenzar a crecer y paralelamente poder realizar los ajustes en los términos de los que estamos hablando. Argentina hizo lo contrario. Y no hay ningún presidente en el mundo que gane la reelección cuando crece el desempleo, el subempleo, la pobreza. Y estos son los resultados que está cosechando Macri. Ahora, para no perder de vista unos elementos que parecen valiosos, muy importantes lo que usted ha notado, el mensaje que nos da Grecia, que nos da Argentina, no está claro en el sentido de que hay unas élites que se benefician del Fondo Monetario Internacional en detrimento de las grandes mayorías. Yo siempre he señalado que el salvataje del Fondo Monetario no fue a la Argentina, sino a Macri. Mire, Argentina tiene dos problemas cruciales. El uno es el peso y el otro el Banco Central de Argentina. Lo que ha ocurrido es que la plata que le ha ingresado a Argentina tiene una deuda de 300,000 millones de dólares, ¿no? Y la deuda con relación al PIB es del 100%. Macri prácticamente la duplicó. Han utilizado gran cantidad de esa plata para sostener la cotización del peso y no lo han logrado. Y la plata se ha ido al exterior, pero se ha quedado la deuda para que pague la gente. Y esto es sumamente grave. Además, tiene una inestabilidad muy fuerte en el tipo de cambio. La tasa de interés anual está bordeando el 80%, la inflación el 60%. Es decir, los indicadores están simplemente en rojo. Y una de las denuncias que yo he escuchado a los economistas argentinos, como Javier Milei, por ejemplo, que es uno de los que más ha hablado sobre estos temas, es que esto también ha beneficiado a personas allegadas al régimen. Y lo han dicho claramente en diferentes entrevistas. Entonces, cuando usted tiene un pueblo pobre, un pueblo necesitado, que encima de eso le aplican un ajuste que impacta sobre el empleo, sobre la comida, sobre la calidad de vida, no vota por las reelecciones. Es evidente, ¿no? Entonces, este tipo de políticas son las que no hay que seguir. Y desgraciadamente eso es lo que ha ocurrido. En el Ecuador, aunque con menor intensidad,
está ocurriendo lo mismo, porque si después de 26 meses la economía no reacciona y nos contentamos en decir, pero es que ahora tenemos ya ciertas leyes que hemos modificado, estoy hablando del capítulo economía, Sí. no llegamos a ningún lado, pues. Hay que modificar la vida de la gente, pero positivamente, pues, no destruir empleos. Hay que generar y devolver a la gente la esperanza en que puede mejorar, en que puede progresar. Ya, pero Generar es que oportunidades. Pero es que ahí está, la piedra de choque es el interés del que tiene el poder finalmente, el que está gobernando, legislando e informando, perdóneme que incluya esto último, por más que, claro, tenga una subjetividad inmersa en esta entrevista, que como es un programa de opinión, estoy habilitada para hacerlo. Digo, cuando la piedra de choque son los intereses de quienes están generando una política hegemónica sin ninguna resistencia, estamos en total asimetría e indefensión el resto de las personas. ¿Y entonces? Bueno, eso es verdaderamente lamentable, ¿no? Y ocurre, pero además añadamos algo. Yo personalmente jamás he visto la actitud de la prensa, con las excepciones que hay, que son pocas, Sí. De un silencio absoluto de tapar las cosas y del bloqueo a quienes queremos decirle a la gente la verdad, que no tenemos otro compromiso sino con eso, no tenemos ningún tipo de interés y no somos mineros, ni estamos buscando nada, ni estamos tratando de que amigos nuestros entren al gobierno para ver cómo se benefician. Claro, su pecado es ese prácticamente, Y por economista. eso somos bloqueados. Claro. No, esto yo no he visto antes, el nivel de bloqueo mediático que hay ahora yo no lo he visto antes. Ahora he venido haciendo yo un recorrido por varias provincias y hemos dado varias conferencias. He tenido oportunidad de conversar mucho con la gente. Fue una semana muy intensa. Y el problema básico de la gente es evidentemente de empleo. La gente tiene necesidades, salarios que no le alcanzan. El problema importante de la gente es su desconocimiento de las realidades circundantes. No avanzan a apreciar lo que está ocurriendo, pero sí son víctimas de lo que ocurre. Ahí es donde surgen los líderes, o donde deberían surgir los líderes. Y desgraciadamente, eso es lo que yo no veo. Por eso es que mi exhortación a la gente es no recibir las cosas como vienen, sino exigir los cambios a los que las personas tienen derecho. Tienen derecho. Y exigir que los presidentes, los asambleístas, los alcaldes, en fin, toda la gente que va a donde va por una elección, cumpla con lo que dijeron. Oiga, y cuando se está detectando que lo que se está haciendo es una apuesta por quién lleva más, ¿cómo exigir a su autoridad que represente su interés y no el propio? Porque es que ya es bastante evidente que lo que está pasando en el país es quién lleva más. Bueno, desgraciadamente el pueblo ecuatoriano todavía está adormitado y tenemos un grave problema de educación en el país. Usted lo puede ver por todas partes. Como le dije hace un momento, la gente sufre las consecuencias, pero no descifra todo lo que tendría que descifrar, porque la pobreza le ha impedido educarse. Ahora, no quiere decir que no sean conscientes de aquello. 15% de la población está aplaudiendo, beneficiándose quizá, contento con este gobierno. 85% de la población tiene claro que no hay ni estrategia, que no hay un rumbo, que no hay una posibilidad clara de mejorar su condición de vida. Si hay un rumbo, pero equivocado. Porque este programa económico, que es un programa altamente regresivo, no le ofrece, como ellos mismos dicen en las cifras, no le ofrece a la gente la posibilidad realmente de mejorar, al grueso de la gente. Le señalo un ejemplo. Ponga usted atención, yo sé que usted lo ha hecho, usted es una periodista muy activa, pero ponga usted atención a quienes insisten en subir el IVA, ¿quiénes son? Todos los que dicen eso no tienen ningún impacto con la subida del IVA, no les pasa nada. Esa no es la situación del 95% de la gente, pues. Quienes están diciendo eliminen las exenciones, aumenten los impuestos por aquí, es hora de sincerar la economía, ellos llaman sincerar la economía. Bueno, son personas que no son afectadas por las medidas. Pero pensemos en las familias ecuatorianas que tienen una situación ya bastante complicada económicamente, reciben impactos muy fuertes. Miren, el incremento del IVA, que aparentemente el gobierno se apresta a proponer este mes,
es letal, por ejemplo, para las pymes. Y las pymes son más del 85% de todas las empresas en el Ecuador. ¿Por qué? Porque la medida es absolutamente regresiva. Regresiva en términos de qué, de que paga más el que menos tiene. Esa es la regresividad. Entonces, pero ¿será que encuentra la aprobación o los votos en la Asamblea? Porque ya en campaña previa ya han anticipado que no. Todo es posible, por eso es que ahora vamos a ver si es que los asambleístas y los dirigentes políticos se lavan las manos como Pilatos y desdicen de lo que dijeron que no iban a hacer. Vamos a ver, aquí todo es posible. Pero le decía sobre esto de las pymes, por ejemplo, son empresas pequeñas de emprendimientos tan frágiles que un incremento impositivo de esta naturaleza los liquida. Entonces, eso es ir en la dirección contraria. Cuando lo que hay que hacer es otras cosas que las hemos definido a lo largo de todo este tiempo en que el gobierno evidentemente ha prestado oídos sordos, ¿no? Recuérdenos. Por ejemplo, la reducción del IVA. La reducción del IVA del 2%. Nosotros proponemos la eliminación del impuesto a la salida de divisas, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Todos nos dicen, lo que quieren ustedes es agrandar el hueco fiscal. No, nadie quiere eso. Pero no se va a agrandar el hueco fiscal. Lo que se va es reducir los costos de producción para poder tener un proceso productivo más barato. Vivir en este país es carísimo. Pero vender la producción nacional también es carísima. No podemos competir con Colombia, con Perú. Pero sobre todo no le ofrecemos opciones buenas a la gente pobre para que los precios no sigan subiendo. Ya, pero es una reforma estratégica, inteligente, en el tema de producción, por ejemplo, no encarecer los insumos de producción en lugar de alentar más bien la reactivación. En el sector agrícola, por ejemplo, conversé con los agricultores y los impuestos y los aranceles que hay para el sector agrícola son absurdos, ¿no? Verdaderamente absurdos. Entonces hay que hacer una verdadera reforma tributaria, pero nosotros proponíamos un fondeo para estas medidas. Primero, la reducción del IVA reactiva la economía, como ya pasó antes. Usted lo demostró. Recauda más. Exacto, o sea, aumenta la recaudación porque la gente empieza a pagar un IVA más razonable. Claro, hay más transacciones. Y en general la reducción de los impuestos produce eso porque le deja más bolsillo a las familias, le deja más dinero en el bolsillo. Entonces la gente puede comprar. Y nadie mejor que la propia gente sabe en qué gastar su plata. Pero proponíamos además un fondeo para todo esto. La reducción del gasto del presupuesto del Estado del 10% con excepción de salud, educación y seguridad. 10% en un año, que no es decir gran cosa. Y algo que nos han oído y han mirado para otro lado. Nosotros proponemos la renegociación de la deuda con los chinos. ¿Sabe una cosa, María Isabel? Sí. El Ecuador tiene comprometido el 98% de su petróleo. Claro, me preguntas. ¿Y eso qué significa? Significa que no lo podemos vender directamente. El petróleo que puede vender Petroecuador directamente, mire los precios que está logrando en los últimos tiempos, realmente muy buenos, pero es apenas del 2%. Claro. Y hemos propuesto desde hace rato la renegociación con los chinos, que no es que se niegan los chinos. Le acaban de renegociar al Congo belga. Ya, pero no era para eso, para lo del préstamo del Fondo Monetario Internacional, reperfilar deuda, mejorar, o sea, ¿a dónde se ha ido el dinero del fondo? Pero sobre el tema de los chinos, sí, se tapan los oídos y no quieren ver. O sea, tampoco. ¿no se quiere hacer esta renegociación? No se quiere hacer. Por eso le digo, el Congo belga lo acaba de hacer, y nada más y nada menos que con 7.000 millones, nosotros podemos liberar ahí alrededor de 6.000 rápidamente. Solo con renegociación, con voluntad de renegociación. Claro, es decir, no es que no les vamos a pagar, señores chinos, no podemos pagarles. Y entonces les vamos a dar un bono a largo plazo con una tasa de interés racional, no la que nos están cobrando. Para que entren más valías del petróleo. Claro, y para beneficiarnos del precio en el mercado spot. Ahora mismo. Nueva Guinea también lo acaba de hacer. Y el Congo belga renegoció con los chinos con apoyo del Fondo Monetario. Bueno, ahí tiene otra fuente, tiene usted otra fuente de fondeo. Ya. Qué pena, se nos terminó el tiempo, me muero de la pena, pero le hago la última consulta. El asunto del ingreso de banca internacional para dinamizar tasas de interés será una entelequia mientras los bancos locales no lo permiten. Yo dudo que venga la banca internacional en las actuales situaciones. Primero porque los bancos, si usted conversa con los bancos en el exterior, no muestran confianza sobre la economía, pero el Ecuador tiene un riesgo país de 700 puntos básicos. Segundo, porque no encuentran un mercado lo suficientemente adecuado para el negocio bancario, y por eso se fueron. Nadie les votó, ellos solitos se fueron. Entonces,
Sí, debería ser como Panamá, que con una oferta monetaria de 40.000 millones tiene un círculo crediticio de 120.000, porque la plata viene de afuera. Creo más que es un buen deseo antes que una posibilidad de concretar, por lo menos en el mediano plazo. Ya, pero entonces no es que los bancos lo impiden, sino que las condiciones no se dan. Porque yo vería mucho de lo primero. Las condiciones no se dan porque tampoco se ha hecho nada para que se den. Ya. Entonces, sería importante que haya un mejor nivel de competencia, efectivamente, así, porque la competencia beneficia al consumidor. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.